Hola, buenas tardes, mi nombre es Daniela y junto a mis compañeros Edith, Jorge y Steffi vamos a explicar el tema de enlace covalente. Empezaremos primero con esta pregunta: ¿qué es un enlace químico? Los enlaces químicos son las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos. Estos se producen cuando los núcleos y los electrones de átomos diferentes interactúan y producen estructuras llamadas moléculas, constituidas por átomos enlazados o unidades fórmula, formada por iones que son más estables que los átomos mismos. Existen tres tipos de enlaces químicos: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. El enlace covalente se da entre elementos de alta electronegatividad, que son los elementos que están a la derecha de la tabla, tales como el oxígeno, el cloro, el azufre, etc. Básicamente lo que estos quieren son los electrones de la unión para llegar a la regla del octeto, ya que le falta pocos electrones para cumplir esa función. La regla del octeto fue formulada por Gilbert Lewis a principios del siglo XX para describir la tendencia de los átomos a juntarse para lograr una capa electrónica exterior completa o cerrada. De acuerdo a su valencia, este principio es el que rige los enlaces covalentes. Plantea que los iones de los elementos químicos ubicados en la tabla periódica tienden a completar sus últimos niveles de energía con 8 electrones, y esta configuración electrónica les confiere una gran estabilidad, que es muy similar a la de los gases nobles. También se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable. Tipos de enlaces covalentes. Tenemos el simple, el doble, el triple, coordinado o dativo, polar y apolar. Tipos de enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se clasifican en función del número de electrones compartidos entre ellos. Cabe destacar que es con el fin de poder cumplir la regla del octeto. Dicho esto, pasamos al primer tipo de enlace, que es el enlace covalente simple, en el cual cada átomo se compartirá un solo electrón para cumplir dicha regla. Por ejemplo, en la gráfica nosotros tenemos dos átomos de cloro, el cual pertenece al grupo 7A, lo que nos indicaría que posee 7 electrones, pero como ya hemos dicho, necesita llegar a 8, sí o sí. Entonces, estos átomos deciden compartir un par, es decir, tú me prestas uno y yo te presto otro. En el caso del enlace covalente doble, los átomos ya no se compartirán un solo electrón, sino dos. En el ejemplo de la gráfica podemos ver cómo los dos átomos de oxígeno le comparten un par de electrones cada uno al átomo de carbono, y que de este modo todos en conjunto pueden llegar al octeto. En enlace covalente triple, cada átomo se compartirá 3 pares de electrones. Destaquemos que cada par trae 2, lo que sumaría 6 electrones en total compartidos. Como ejemplo, tenemos dos átomos de nitrógeno cuya cantidad de electrones de cada uno es de 5, y que para complementar o llegar al octeto se compartirán 3 electrones cada uno, formando los 3 pares ya mencionados. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la polaridad. La polaridad es una molécula que está compuesta por más de un átomo. Cuando hay un átomo que atrae los electrones con mayor intensidad, esto se genera una mayor concentración de electrones en esa parte de la molécula. A este fenómeno la denominamos polaridad. Bien, hay dos tipos de enlaces. Dentro de la polaridad podemos encontrar enlace covalente polar y el enlace covalente no polar. Bien, el enlace covalente polar es la parte de la molécula donde se concentran los electrones que tienen carga parcialmente negativa, mientras la otra región de la molécula tiene una carga parcialmente positiva. Por eso, este tipo de enlace recibe el nombre de polar.
porque hay una polarización o distribución poco equitativa de los electrones que conforman la molécula. Un ejemplo sería la molécula de agua, H2O. Bien, y el otro está en enlace covalente no polar. Bien, es cuando ocurren los pares de electrones se comparten entre átomos que tienen una electronegatividad igual o muy similar al otro. Esto favorece una distribución equitativa de los electrones, que podemos dar un ejemplo claro, que es la molécula de hidrógeno. Bien, ahora vamos a dar unos ejemplos bien claros de sustancias polares y no polares. Bien, de acuerdo al tipo de enlace covalente que presentan sus moléculas, puede hablarse de compuestos polares como el metanol, el fenol, acetona y el ácido propeico, y también sus sustancias no polares como el etano, el tolueno, el isobutano y el pentano. Enlace covalente coordinado o dativo. Es un enlace covalente donde el par electrónico lo aporta un solo átomo. Un ejemplo de esto son el enlace de ion hidronio y el enlace de ion amonio. Por otro lado, el átomo que aporta los electrones se lo conoce como dativo, mientras que el átomo que recibe los mismos se lo denomina átomo receptor, y gráficamente se los identifica con una flecha. Enlace iónico. Cuando los electrones se transfieren de un metal a un no metal, resulta un enlace iónico. Los metales tienen energía de ionización y electronegatividad baja, por lo que tienden a perder electrones. Cuando un metal pierde uno o más electrones, se convierten en un catión, es decir, un ion con carga positiva. Los no metales tienen alta electronegatividad y elevada afinidad electrónica, por lo que tienden a ganar electrones. Cuando un no metal adquiere electrones, se convierte en un anión, o sea, un ion con carga negativa. Propiedades del enlace iónico. Altos puntos de fusión y ebullición. Son sólidos a temperatura ambiente, solubles en disolventes polares al estar formados por iones. No conducen la electricidad en estado sólido, ya que sus cargas están fijas en la red cristalina, pero sí lo hacen en disolución o fundidos, debido a que en estos casos los iones sí se pueden mover. Son duros al ser fuerte la atracción entre iones, y frágiles debido a las repulsiones que aparecen al desplazarse una capa sobre otra. Bueno, vamos a hablar sobre los enlaces metálicos. ¿Qué es un enlace metálico? Como su nombre lo indica, es un tipo de unión química que se produce únicamente entre los átomos de un mismo elemento, y gracias a este tipo de enlace los metales logran estructuras moleculares sumamente compactas, sólidas y resistentes, dado que los núcleos de sus átomos se juntan a tal extremo que comparten sus electrones de valencia. Y también en el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones de valencia es que abandonan sus órbitas alrededor del núcleo atómico cuando éste se junta con otro, y permanece alrededor de ambos núcleos con una especie de nube electrónica. Y también, por último, podemos decir que el enlace metálico constituye un vínculo atómico muy fuerte, propio de átomos metálicos de la misma especie. Es muy importante no confundir el enlace metálico con las aleaciones, que son mezclas homogéneas de distintos metales o de metales u otros metales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las propiedades del enlace metálico. Entre las principales propiedades de los enlaces metálicos podemos nombrar lo siguiente. Los enlaces metálicos suelen ser sólidos a temperatura ambiente, menos el mercurio. El punto de ebullición y fusión de los enlaces son muy variados. Esto
Esto pasa porque los enlaces son muy fuertes. Tienen la propiedad de tener un brillo metálico. No son frágiles, pero sí poseen gran flexibilidad y además son dúctiles. Tienen una buena conductividad de calor y electricidad. Esto pasa porque la propiedad se debe a que los electrones tienen la capacidad de actuar libremente en sus movimientos. Son bastante solubles en estado fundido. Bueno, ahora vamos a nombrar unos ejemplos del enlace metálico. Los enlaces metálicos pueden y son utilizados en la actividad de la vida cotidiana. Un ejemplo muy claro sería el del bronce, que es creado a partir de una aleación de estaño y cobre y es utilizado en la construcción de campanas, estatuas, etc. Otro ejemplo muy claro es el del acero, que está formado a partir de carbono y hierro. Esta aleación hace que el acero sea más fuerte y se pueda utilizar en la producción de cocinas y congeladores, construcción, en la fábrica de puentes.